戦期の始まりから20年後、チリの第5地域にある若き忍び見習いとチュペドリブロスチームが集結。そして彼らはついにこの最後の第6章を立ち上げることができました。若い忍び見習いのわずかな忍耐にもかかわらず、彼は4人の参加者を生かしておくことに決めました。チュペドリブロスシリーズシーズン2第6幕。この最新エピソードをゆっくりとお楽しみください。Bien, muy buenas tardes a nuestras queridas y queridos comensales. Nos encontramos en el sexto y capítulo final de la segunda. El agua. Gracias. Sexto y último capítulo final de la segunda temporada de Chupe de Libros. Como siempre, nuestros invitados conocidísimos: Sebastián Casanova, Bastián Deciel, Pedro Pérez. Cada uno, más o menos desde su área, nos va a ir recomendando algún libro que haya sido de su interés particular y por qué le interesa más o menos ser recomendado. Así que, ¡chupe! B. Libros. Bien, Punto. bien. Salió. 20 Hola. ensayos. Por favor, estimado Pedro, ¿con quién nos Gracias. sorprende el día de hoy? Obviamente. Último capítulo. Pasó rápido. Sí. Como si fuese el mismo día. Claro, sí. Bueno, para cerrar la temporada, voy a seguir como en mi zona de confort con la filosofía. Y elegí un libro de tal vez uno de los filósofos más influyentes del último tiempo, Ya. que es Alain Badiou. Alain Badiou, ¿Dónde? francés. Sabemos que acá en Francia ha pegado fuerte el último tiempo en muchas cosas. Sí, pues sí. Hay un crítico de moda que. Fred. Calvito, con bigote. Eso. Un buen estilo de... ¿Usaron? Bueno, para el Beatle. Bueno, Sí, usar hay tu un Beatle. para arriba. Usar tu Beatle. Ya. Hartas cosas han pasado con Francia y Chile. Sí, pues. Hay un... Albert Camus en Valparaíso. Sí, pues se intoxicó en el chasco. Sí. ¿Qué más? Jan Iván. Asterix. Posterix. Posterix es, claro, porque Era un postre. Era un postre. Era un postre de sobrón. Manjar. Rico. Deben haber imágenes. No era, no. Chandel. Chandel. La muela nos dice. Bueno, todo eso, así. Todo eso, Francia, pum. Francia, aterrizamos acá con Condiciones, Alain Badiou, publicada en Argentina por Siglo XXI. ¿Ya? ¿Qué decir? Es un libro que, al igual como la recomendación del capítulo anterior con Hegel. Entonces, ¿para qué recomendáis lo mismo? Esta es la novedad. Ok. Aquí va. Un tipo que no le tiene miedo a lo que en filosofía se conoce como un sistema filosófico. Ya, Armar una estructura bien erigida para decir, este es mi pensamiento. Y tiene partes, y tiene... Hay un orden. Hay un orden. Es un esquema. Hay un sistema. Hay una cuestión, un sistema de decir, bueno... sentido de la palabra. Y Badiou, ¿Ya? a contracorriente de lo que se llama, o lo han denominado como esa posmodernidad francesa, dice, no, yo vuelvo a Platón, yo vuelvo a Hegel. No le teme. No le No le teme a volver a los clásicos, que en un momento, de manera súpermente injusta, claramente, han sido bien vilipendiados. ¿Sí? Es bien fácil decir, ni ahí con Platón. ¿Es ni una ahí con- venganza? No sé, que este era maoísta. Ah, ya. Este era bravo. Cosa seria. Cosas serias tenía. Entonces acá, en Condiciones, él arma... Por eso es un libro muy, muy interesante para entrar en el pensamiento de Badiou. ¿Ya? Porque él dice, bueno, mi pensamiento, mi forma de pensar filosófico se basa en diferentes puntos. Ya. Donde él, bueno, parte por la filosofía, Parte por el primero, el segundo. el tercero y el cuarto. Ya. Filosofía, poesía, matemáticas. Matemática. Él está formado en matemáticas. Conjunto vacío. Conjunto vacío. Política, amor, psicoanálisis. Si ustedes se dan cuenta, es una cuestión una constelación bastante interesante. Un completo. Un completo. Con chupirito. Ya, completo. La promo completa. Ya. Me acordé un chiste con Carter, pero lo vamos a decir en el spin-off. Ya. Y entonces él dice, bueno, ¿Y te gusta la escuela francesa, tío? sí, pero con el ¿Te tiempo... gusta todos los autores? Helbeck. Welbeck. ¿Welbeck te gusta? Lo voy a entender la Hellway. La Hellway. La Hellway. No, Welbeck, ¿te gusta? Welbeck no me gusta, Welbeck. ¿Y vas a ver la película porno que va a grabar? La voy a ver. Porque me gana el móvil. Pero espérate, ¿él graba la película porno o él está en la Él película? es Él es actor. Sí, y se come una muy joven. Muy joven. ¿Por qué sabías que...? Ya viste el trailer. Twitter permanentemente están subiendo la escena. Ah. O sea, ya viste la escena.
vi la imagen de la escena. Ah. He visto No estoy muy al tanto, que no cacho mucho esa película, pero a mí Welbeck como autor, sí que bien, en el otro lado como de la narrativa, está pegándose mucho tiempo acá, a mí nunca me logró... Igual, mira, sabes que su misión yo la encuentro bien buena y partículas elementales. Ya. Encuentro que también son dos. Dicen que es buen poeta, pero no sé. No sé, también es. No, también, nada. No, sí, a él no le provoca nada. Yo No sé, no. recomiendo su misión y por lo menos hay partículas elementales, no la voy a resumir ahora. Pero no sé, pues uno entabla una relación como Claro. una amistad como, no sé, como Macron y Boric. En Negroni. Son amigos, güey. La relación entre Francia y Macron está pasando un avión, ¿eh? Sí. Está pasando un Mirage. Claro, bueno, Claro. Macron, a propósito... El Cóndor Roja está pasando un avión mitológico. Macron formado en filosofía. Macron también. Fue estudiante de Paul Ricoeur. Ah, sí, en serio. Sí, él está formado Bueno, en todo filosofía. caso ellos siempre son como la libertad, pero ellos siempre añoran la época del emperador. Sí, Napoleón. Napoleón. La revolución termina con Napoleón III. po. ¿Ah? ¿Y dónde quedan los valores ahí? ¿Ah? Ahí llegaba el Vespo. ¿Ah? ¿Y No, por eso pega el Islam ahora ahí o no? ¿Ah? Sí, pues Terrible. el miedo de Welbeck. Hay un miedo. Sí. El miedo occidente. Pero para salir de ese miedo, ¿Ya? está la filosofía. Está la filosofía, el conocimiento, La eso. filosofía está el pensamiento. Maravilloso. Pensamiento, tú sabes cómo decía. No, déjala ahí, vos, es que no voy a decir nada. Ah, porque ya. eso. Bueno, Christian Barker es un pensamiento vivo. Ah, ese es. Te odiamos, Christian Barker. Te queremos acá, te queremos acá. Te odiamos, Invitado, Christian Barker. invitado. No te ¿Come bancamos. la carne? No. Yo creo que sí, pero guayú. Financiado por. Lo dejamos hasta ahí. Déjenos en los comentarios. Yo, bueno. ¿Quién financia a Christian Barker? Para cerrar entonces tu recomendación. ¿Pero por qué tenés miedo que estoy diciendo Christian Barker, weón? Barken. Te odiamos, Christian Barker, weón. Te odiamos. Te odio, Christian Barken. Te pegaría como bello. Ya. Tordo. Para cerrar, insisto, si quieren leer una forma esquemática de entrar a la filosofía, Ya. a partir de otras manifestaciones, porque acá Badiou en un momento empieza a hablar de, a propósito que lo hemos mencionado varias veces en la temporada de Torretti, entonces él puede hablar de Cantor, el matemático. Cantor. Cantor. El matemático. No, Cantor. No, Cantor. El teoría conjunto. Sordon. Splinter. Sordon. Orson. Chinoy. Gordon. Sordon llamando a Orson Alfa, llama a Orson. ¿Qué haces que aún no has visto el ciudadano Kane? No, pero. Lord. Badiou. Badiou. Si quieren encontrarse con matemática de Cantor, después pasar a Pessoa, pasar a Mallarmé, pasar a Platón, Al Temucano. Al Temucano. al difunto Temucano, lean a Badiou. Listo. Lean a Badiou, Me encanta. condiciones. Me encanta. Recomendado de hoy. Buenísimo. Bien, interesante recomendación para seguir un poquitito la línea como del pensamiento crítico. ¿Ya? Yo traje un libro de la editorial del CEP. No lo trajiste, weón. No te lo di yo, en realidad. el único Asume que se te quedó tu libro. Él no iba a... Oye, ¿cachai? Trajo revistas, trajo un álbum, trajo una plaqueta, weón. Cuando tenía que traer un libro, weón, no lo trajo, weón. Este álbum, este libro, yo se lo pasé a... Sí, Ya, miénteme en se la llama cara. La Frágil Universidad. Es frágil la universidad. Pero bueno, el libro es un compendio de dos Es delicado el ensayos. tema, así que ponle seriedad. De los dos ensayos voy a remitirme a recomendar el que leí, que es el primero, La Frágil Universidad. Pero ¿De quién es el prólogo? Agradecimiento. ¿De quién es el libro? ¿De quién es el De libro? Hugo Herrera. ¿Ya? Hugo Herrera es un columnista de la segunda, muy conocido últimamente. Defiende ciertos intereses más bien del ámbito conservador. Publica permanentemente en la Universidad de Diego Portales. También sale permanentemente como entrevistado en distintos medios. ¿Ese de quién es? ¿De qué editorial, perdón? Del CEP, del Centro de Estudios Ya. Públicos. Sí. Básicamente lo que trata la Frágil Universidad es dar cuenta un poquitito desde acontecimientos históricos hasta elementos más contextuales, el hecho de cómo surge esta crisis institucional de la universidad en distintas áreas, tanto por el lado académico, tanto con fines partidistas o caciquistas en cierta medida. Partisano. Partisano, absolutamente, gracias por la palabra.
Y desde ahí Hugo Herrera plantea un poquito la tesis de cómo este detrimento un poco de la crisis institucional ha ido mermando gravemente a las universidades en general, y de cómo esto finalmente puede generar ciertos potenciales consecuencias sumamente perjudiciales para el desarrollo de sus respectivos estudiantes, para el profesionalismo de cada uno de ellos. Para el pluralismo. Y por supuesto para el pluralismo, por estos mismos fines partidistas, muy vinculados a otros dos temas que trabajan mucho, que es el tema de la moralización y el tema de la ambición de poder, que es principalmente como centros de poder de trampolín político. Exacto. De cómo finalmente llegan mediante la universidad a un escenario más bien político, mezclado con el centralismo que estamos viviendo en Chile y con la crisis de distintos medios, tanto políticos como socioeconómicos en el cual nos encontramos. Básicamente se sostiene esta tesis como un elemento más que debemos tener la preocupación como chilenos, y seamos conscientes de este... ¿Y tú crees que hay, tú crees que eso se da efectivamente? O sea, Sin la duda, universidad está sin en duda, crisis. sin duda. La universidad en la que tú entraste, por ejemplo. Sin duda, sin duda. ¿Afuera de tu Sí. universidad vendían ave palta? Sí, bueno, yo creo que cualquier Había un tío que universidad vendía estatal- ave palta. Y Sí, decían, sí. vamos a comprar una ave palta. Ya, bueno, yo quiero decir algo al respecto. Porque Tengo un amigo que está en la universidad. ¿Y qué tal tu amigo? Tengo un amigo que está estudiando en la universidad que no soy yo. Y claro, y la exigencia en la universidad, efectivamente hay una neoliberalización de la universidad. No solamente son estos trampolines políticos de grupos más que ocupan la efervescencia Lo más de- social, claro. que podríamos decir que están partisanamente más ligados al sector de izquierda, sino que también desde la crítica ahí, claro, desde otro lado también desde la crítica a la neoliberalización de la universidad. Las universidades se han vuelto simplemente en fábricas de profesionales de dudosa calidad, de una repartición de diplomas, donde ya no importa cómo se llama Lo que estudia. la calidad de ¿A los cuánto? resultados. Y tu elección, Claro. como decía Pancho Puelma, Claro, ser un ingeniero Claro. o ser un arquitecto. claro, porque y ya efectivamente tener un magíster, un doctorado ya no brinda el mismo estatus que te daba anteriormente pasar por la universidad. Claro. También ¿Y ahora el qué viene? tú. No, tampoco venía yo. No, pero es cierto que se va a convertir en un elemento excesivamente protocolar, como el proceso Claro. académico de cualquier persona. Se quita ese peso, esa importancia. También y está la tiranía del paper, Exactamente. ¿verdad? Y Que la universidad afecta. deja de ser consciente un poco de su propia identidad y pasa a ser parte del mercado, básicamente. Claro, hay que recordar que históricamente, por ejemplo, la Universidad de Chile es uno de los grandes hitos fundacionales, por ejemplo, del país en el siglo XIX, ¿verdad? Desde ahí se construye un etos. Universidad de Chile, fundada en 1843 por su primer rector, don Andrés Bello, fue una de las puntas de lanza en torno a la construcción de un único proyecto nacional para nuestro país, que forjara a los ciudadanos que la patria necesitara, albergado dentro de ella algunas de las mejores mentes de nuestro país. Y como dijo su fundador, todas las verdades se tocan. Chileno, ¿verdad? Y eso es súper importante, donde el ejercicio de la razón valga la redundancia, el ejercicio más propio de ese espacio. Claro. Y eso se está dando ahora. Bueno, ahí queda la pregunta abierta. Entonces, básicamente me gustaría... Una herida abierta, sí. Una herida abierta. Un zoom a los ojos de Martina, sí. Una herida abierta. Una herida abierta. Una herida abierta. Bueno, me gustaría que mucha gente tenga la oportunidad de leer particularmente la Freie Universidad. Un capítulo que me gustó mucho fue el penúltimo, que es la universidad como la institución del pensamiento de la excepción. Pero Que sí es dijo que leyó el bastante primero nomás. ¿no? Sí, es un capítulo del primer ensayo que leí. Ah, Y bueno, la Frágil Universidad entonces de Hugo Herrera. ¿Quién más? lindo. Oye, pero ¿sabes qué? Dentro de todo me encanta la manufactura del Sí, la del edición es libro. bastante buena, se ve que es un trabajo pensado. Es bello, me gusta. Tiene ¿cómo se llama esta parte? ¿Colofón? No, una No. solapa interna. Solamente interno. Solamente interno. Eh, Viene con. viene con marca. Viene con su propia Marcado. página. Sería acá pillarse un libro del Chicho Allende con un marcamáquinas del Chicho Allende también. Sí. Para que los piensen la editorial como LOM, qué sé yo. En fin. ¿Quién prosigue entonces? Amigo Sea. vengo yo. Sebastián. Bueno, yo vengo. Tragué mal.
Bueno, sigo yo. Vengo con un libro que se llama ¿Qué es la política? De Luis Oro Tapia, de Editorial Ril. Es un libro que a mí me abrió la cabeza y me enseñó a pensar en un momento de mi vida muy importante. Y nos invita a pensar la política no normalmente como la entendemos, y sobre todo esto podría interpelar sobre todo al contexto actual, desde las buenas intenciones, el buenismo que ha acuñado, por ejemplo, Carlos Peña, y que se ha extendido, sino que cómo es la política en la tosca y cruda realidad, cuáles son las posibilidades de eso. Por lo tanto, no se pregunta cuál es la esencia de la política, como lo podría pensar Aristóteles, sino cómo funciona, cuáles son los elementos que hace que desencadenen y cuáles son las posibilidades que eso te abre. ¿Tú me quieres decir algo? Luis Oro. ¿Quién es Luis Oro? Cuéntanos un poquito. Luis Oro es un profesor, fue mi profesor, tengo que decirlo, en la Universidad Católica, licenciado en Historia, con mención en Ciencia Política. Después sacó creo que el magíster y el doctorado en la Chile en filosofía política. Yeah. Y una particularidad de sus clases es que tenían elementos literarios, era muy bonito eso. De hecho, ¿Te acuerdas de algún? sí, de hecho puedo leer una vez. El desierto de los tártaros. Estás esperando el weón. Mira, una vez para enseñarnos cómo el Estado, como contradiciendo un poco a Mario Góngora, citó ese poema de Pessoa Vélez que le hizo la canción Mauricio Revelé. Era un poco olvidado, lo que siempre venía cerca de un apruebo donde vivía, para decir que efectivamente, como nadie identificó eso, el Estado no se hacía cargo de ese sujeto social. Supuestamente el Estado chileno era prácticamente absoluto, centralista, llegaba a todos, tenía el control. Pero ahí desde ese poema de Pessoa Vélez, pero mira, qué lindo mostrarte eso desde un poema. Bueno, y esto también parte con varias también citas ligadas a la literatura. Voy a leer una que dice: Locke en el siglo XVII postuló y reprobó un idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviera un nombre propio. Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarca a tantos individuos dispares de diversos tamaños y de diversas formas, le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto, visto de frente. Ese es de Funes, un cuento maravilloso de Funes el Memorioso, que en el fondo te habla de las perspectivas, de entender un hecho. Claro. Entonces, Y el mismo lenguaje, ¿cómo lo observamos, cómo lo palpamos? Exactamente. ¿Cómo lo hacemos? Finalmente Exactamente, entonces justamente la realidad es inabarcable algo de Luis Oro. ¿Qué Ya, dice de Luis Oro. Bueno, Luis Oro te dice, por ejemplo, el lector no debe olvidar que la estrella polar que orienta la trayectoria del discurso del presente trabajo es la pregunta ¿qué es la política? Para contestar tal interrogante es menester examinar previamente lo que hemos denominado elementos de la política, es decir, aquellos retazos de realidad que siempre van a estar presentes en el quehacer político. Tales elementos son el conflicto, la cooperación, el poder y la legitimidad. Entre ellos existe una tensión constante y los cuatro se suponen recíprocamente. Como en su momento se explicará, la cooperación supone el conflicto y viceversa. Asimismo, el poder siempre tiene algún límite, algo que lo restringe, y eso suele ser por lo general la legitimidad. Por eso, justamente en la portada, a partir de estos cuatro elementos, poder, legitimidad, cooperación y conflicto, estructura una posible definición que se acerca a lo que podría ser la política en su dimensión realista, porque bueno, esto está dentro de una tradición del realismo político que yo creo que bueno, le haría harto bien leer a la elite política de nuestro Iba a país. decir al presidente. No. No. Al toque. No. Pero así como bien ligado a la chica poesía. súper A Maquiavelo. Maquiavelo, Hobbes, es como la teoría Rudy negativa. Rey. 3-2-3. Rudy Rey, la teoría negativa del poder en el fondo, ¿no? No la teoría de Hannah Arendt de que el poder, por ejemplo, se constituye en torno a la capacidad conceptiva de la gente sin coacción alguna, No, sino que Roberto Bobbio.
Bueno, Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, todos los grandes, pues, ¿cómo se llama? Sino que justamente hay una imposición, ¿verdad? También, aún ante toda resistencia. Un libro Y la bien teoría esquemático, negativa, ¿no? ¿ah? Un libro bien esquemático. No, y está... No sé, no sé. Sí, Tampoco lo he sí, leído. sí, no, y es un libro que es accesible para cualquier persona, no Ya. tienes por qué saber de política para leerlo, así que los invito a Qué leer todo. lindo. Y Real. se pasa... y se- Real. ¿Qué es o sea, Luis, ¿qué es la política de Luis Oro? Luchito maravillosa Gol, ¿cómo le recomendación. decís? Luchito Gol, Luchito como le Gol. dicen. Sí, Luchito no, Gol. creo que Un saludo para... a pesar de que considero de que tal vez Martín, yo, Pedro, no lo hemos leído a profundidad, creo que en base a tus conversaciones siempre está reflotando. Entonces, qué lindo que se... Sí. Luchito Gol, ya lo conocíamos de antes. Sí. Bueno, para Se cerrar go- se go la entonces nota. este capítulo, Bastián. Bastián Deciel, ¿cuál es tu última Ya, recomendación? yo voy a... Quise afirmarme también ahí un poquito de la recomendación de Pedro. Yo también vengo a hablar un poco de... Hay una esencia francés, ¿Ya? pero en Hediondo, un, entonces. en un Porque latinoamericano. tienen un baño por piso ellos, en los sitios. Puede ser. ¿Aún no me puedo bañar? ¿Tengo un baño por piso? Un baño por piso. Pero es que este es latinoamericano. Ya, ok. ¿Tú eres francés, po? Sí, pues eres pochirón, sí, francés. Ah. ¿Viste a jugar a Thierry Henry? No, es que todos mis antepasados criaban percheros, entonces no conocemos nada. Vengo a hablar de José Bianco. que Pepe fue- Pepe Bianco. Pepe Bianco, weón. Al igual que Luchito Gol lo conocíamos de antes. Sí, sí, Qué totalmente. lindo. Es un autor argentino que quizás no es tan reconocido como debiese serlo. ¿Por qué? Porque fue secretario del Grupo Sur. O sea, estamos hablando de tres gigantes, Victoria Ocampo, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Cáceres. Es como... Martín Sassi. No, es como el quinto Beatle, una cosa así Es como el quinto Beatle, el quinto Beatle, Claro. claro. Y... El amante de Martín Sassi. El amante, Martín Sassi. Porque en definitiva la diputada fue mi amante. Y tampoco es que haya sido tan prolífico en la vida. Él fue escritor, ensayista, traductor de la lengua inglesa. Bueno, también tiene traducciones de T.S. Eliot, pero Ya. hay cosas impresionantes que él tradujo sobre Paul Valéry, por ejemplo, La idea fija, o tiene ensayos hermosos sobre Marcel Proust. Creo que los ensayos más hermosos que se han originado tal vez en Latinoamérica respecto a En busca del tiempo perdido han salido de la pluma de José Bianco. Y ese libro. Es- Y es. Esto es una edición de Atalanta en donde... Todo lo que has traído Oye. es carísimo. Porque quiero y porque puedo. Ya, Harto Instagram aquí. No, dentro de todo lo compré 5.000 pesos, lo estaba vendiendo un tipo en un paño. ¿En Atalanta? En Atalanta. Es que ¿qué inglés José Bianco? Ya, sí, está. Sí, está bien. Te creo, te creo, te creo. Incluso me lo Sí, trajiste yo- tú, sí, weón. sí, sí, creo, de te creo, verdad, te sí. No era un paño, fue en internet. Te creo, te creo. Amigo Felipe, Un grande. un grande. Y bueno, este libro... ¿Cómo se llama el libro? Se llama La pérdida del reino, pero es una antología, porque ¿Ya? trae el cuento Sombra suele vestir, o sea, una novela, que él escribe propiamente tal para la antología del cuento fantástico de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Cáceres y Victoria Ocampo. Y viene y dijo, ya voy a escribir esto, pap. Y se mandó una narración de primera, es una cosa hermosa. Aparte, Sombra suele vestir es un verso de Quevedo, si no me equivoco. No, no, ¿sí? Sí, ¿No es Tocali? Hugo Tocali, ¿no? Hugo Tocali. No. No. La pérdida del reino, también referencia a un verso de Rubén Darío, una novela de 500 páginas hermosísima, en donde se trata de un editor, básicamente, el cual recibe los papeles de un tipo que se murió y le dice, por favor, publica esto, y empieza a contar su vida. Y al final es como un editor usurpando inconscientemente la identidad de un tipo el cual no El es adversario, totalmente el adversario. fehaciente. No sé, el adversario. El otro. Ah, ¿el qué? Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Yo es otro. Todos somos otros. Claro, una cosa así. Tú eres otro. Sí, soy otro. Aparece Ya apareció. Toseli. Una mentira. La mentira Toseli, weón. Ese weón es una mentira, weón. Y Mari también Fernández vienen... lo dije. No, pero es que no me queda... Maradona fue una mentira. No. No, se tatuó el Che, weón. No, quedó. Se tatuó el Che. ¿Qué opina de la gente que se tatuó el Che? Mi respeto. Paul Vázquez. Por más que tiene tatuaje. Paul Vázquez. Miguel Lassen tiene un poema a... ¡Con furor vuelvo a putear contra ese obispo! O el personaje. Ya, dale. Sácate la lira.
Grande, vi el láser. Saqué el láser. Sácate una lira. Ya, pero Paul Vázquez, Miguel, Paul Vázquez tiene Pero es que, ¿qué tiene una que loa. ver? Yo sé que tiene que ver el Che con esto, porque ¿por qué? José Bianco, bueno, igual ahí también publicó Las Ratas, un cuento notabilísimo y recomendado por Borges. Así como nota al pie, pues ahora te voy a contar la estupidez, pues weón. Lo echaron del Grupo Sur, ¿cachai? Porque fue al concurso de cuentos en la Casa de las Américas en 1961 y eso generó controversias políticas. Se puso. Listo, ya. Tatuémonos el Che. Se fue a Cuba. Ambicioso. Ahí el Che. ambicioso. Ahí. Por Maradona tiene tatuado el Che. Y hay gente que tiene tatuado a Maradona. Hay gente que tiene todo el tema de Transmania. Hay gente, esa gente que te habla en el gimnasio. Y se Nunca he ido al acerca. gimnasio. ¿Qué sí, no- gimnasio? Nunca he ido al Sí. gimnasio. Nunca he ido al Esa gente que te habla en el gimnasio. gimnasio. No sé si Y se pone así, mira. Tienes que hacer así el ejercicio. Tienes que hacer así. Siempre te mueve las mañas, cabrón. Me perturba. Tienes que hacer así el ejercicio. Sí, hoy día nos toca pechito. ¿Damos pechito? Damos pechito y hoy día toca pechito. Pero es un colorado. Nada ¿Y más. qué más tiene tatuado? No, generalmente eso o un Tribal. Como trial, Pinilla. trial, como trial. Pinilla. Chancho en piedra. Tribal. Oye, Pinilla, la... ¿No es la geisha? Una mujer. Que si fuese la geisha, No. había salido 3 capítulos No, consecutivos. no. Gay Char, Johnny Herrera. el que tuvo fue con Johnny Herrera. Ah, No, si la geisha tiene relación con el mago Valdivia. como dice Israel. Ah, ¿sí? Sí, po. ¡Córtala! Lo que salió. A mi pesar, porque yo no sabía. Yo me pregunto que después por qué estos autores quedan en el olvido. Cuando hay un sentido, La decadencia hay un occidente, la decadencia un acá está. sentido homenaje weón, a un autor perdido, weón. Pedro Yanco. Che Guevara. Y después dices por qué Sí, China va Pinilla. adelante, weón. ¿Por qué no- Bueno, ya, weón, voy a rememorar, weón. Tengo como 3 ediciones de La Pérdida del Reino, una novela hermosa. Yo pensaba que mi novela favorita, también de un argentino, Adolfo ¿Ya? Luis Cáceres, era El sueño de los héroes. No, es La Pérdida del Reino. ¿En serio? No. ¿Así? Pero bueno, no, hombre, en Argentina, para superar a Cortázar, que yo creo que Cortázar está más inflado que... O... Yo me tiro esa, ¿eh? Yo creo que Cortázar no va. ¿Para qué hablar de sábado? Como todavía estáis pegados con el pero- túnel, güey. Sí, he vuelto, ¿eh? Es bueno. No te metáis con la lectura de colegio. weón. No, güey, yo creo que Lectura de sábado y colegio, Cortázar... No te metáis con el currículum, weón. No, tú no estás ya, tú no haces clase, weón. Ya. Vamos despidiendo. Por favor. Oye, ¿y se acabó la temporada? Se acabó la temporada. Impresionante. Oye, Duró sí, un día la Duró temporada. un día la temporada. Lo hicimos así. Como la guerra mundial ninja de Naruto. Dura 2 días. No, pero palabra al cierre. Bueno, primero también agradecer a los amigos de Ixur que confiaron, confiaron con nosotros Distribuidora más grande de Chile. y confiaron en nosotros en un proyecto que nunca recibieron ni siquiera un piloto. Y confiaron en nosotros. Así O que sea, básicamente financian cualquier cosa. un saludo. Un Como la saludo. fonda estatal igual, pues no están tan lejos. Oye, ahora están todos tratando toda la vaya. Ya, y lo dejamos No, ahí. ya, No, no, pero. Acá Calderón, pero- weón. Tírate ¿Quién se lo cagó? Eh. Devuélvele la plata, weón. Mira, a propósito, ya. ¡Cierra! No sé, pues bueno, no, saludo a la gente de Ixur. Alfaro. Diego Alfaro, Diego Diego Alfaro, Arroyo, Cerro. los que confían en nosotros. Ojalá que después se plieguen más plieguen. gente Sí, a seamos apoyarnos. todos. No, ¿cuál es nuestro propósito? Comer. Ojalá que nos inviten a comer. Así, Que en algún nos lado, inviten a ¿no? comer Listo. un restaurante. Un completito. Cualquier cuadro. Como decís tú, un completito. Un completito, que tenga cortitas, calentitos. Sí, eso nos conformamos. Pero yo creo que si es que nos debería auspiciar en serio. Atalanta. Atalanta. Ha salido tanto en la temporada. Después de lo que hicieron con José Bianco, yo creo que nos va a ni Verdad, embajada, sí. Tenemos que usar mejor el idioma en realidad, mucho grabado acá. No, Mucho nos grabado. medimos. Y con esto entonces cerramos. Pero la- espérate, pues, terminemos bien, así más o menos. ¿Cómo weón, estamos en una kermés, weón? Y me decís palabras de cierre, digo una cosita cada uno. Bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que confiaron en nosotros, que están acá, que nos dieron de comer, que nos dieron su calidez. La Yuli. La La mi Yuli, señora, la Yuli. no sé, muchos de los personajes que nombramos en Salma. esta, claro, Carla Consta. Mira de qué te burlaste, Miguel, mira de qué te ¿Cachai? burlaste. Claro, Fabricio mi propio Copano, programa de libro, Cesarito, son gallos que cuando están en permanente contacto con nosotros. No quería que los dijéramos, pero en realidad Pero estamos sí, por sí. ellos. El loro. El loro, El lápiz de repollo Vidraga 100, la Claro, señora del lo la sí, Fuera del Santa eso Isabel. Sí, eso sí, porno financiaron varios Sí. viajes a alentar al decano. ¿Sabéis que en Melón hay una picada de completos que la tiene un loco que se llama Ruperto? ¿Ya? Y eso, weón. También quería agradecerle a él. ¿Te gustaba Ruperto, no? Nunca. Me gustaba más la Rupertina. ¿Qué tiene que ver esto con el cierre? Nada. No sé, pero Ruperto. completo. No, los completos. Levantemos los negros al aire
Y digamos... Barbentini de Tiriel. I can understand it. Be the beat bandit who bring heat for the mic, unhanded. Whoever go after burn their hands and lips. A lot of rappers ran and abandoned their whips. It's just another day in the dunya. Don't leave your girl around B, he might swoon her. Up under the window, serenade her like a crooner. Stay ahead of the game and cut her off sooner rather later. Use her to gather data. Scoop it in the butter soft boom roof navigator. Ahí está grabando. Ya. Ah, sí, la pasa bien. No se tiene que ver la playa. A ver, voy a tirarte. Ya no sé cómo queda cambiar. Son cosas que... Seguramente. Por ejemplo, acá tengo que decidir entre Clotario Blest. Si no hay siguiente sección. No, espera. Ya, don Juan Casanova, cumpleaños 14 fue. ¿Qué weá? Se murió este bucano. ¿Cuál es el de la casa? La alegría del último amor. Vamos. Pa, secta. Cortea secta. Me acuerdo entrevistas de... Las mejores recomendaciones de las lecturas que pueden apasionarlos o bueno, dejarlas en el video. Pero acá no. Bienvenidos queridos comensales a nuestro nuevo capítulo de Chupe de Libro, las mejores recomendaciones para que ustedes lean dentro de el aborto. Esto es Team Mecano, Chupe de libros. Inverbe. Chupe de libros. Y cierne. Y el ex alcalde de la E, en Tejas Verdes. Guido Girardi, Villa Grimaldi. Dice mal, weón. Silvia Izaguirre. Guajira Silvia Izaguirre. Silvia Izaguirre. Hay un corte. Aparte esto. Hola. No hay mejor tiempo porque no se ve Bastián. Te dijo. Bueno, cuando yo jugué las pelotas en el techo. Nunca había visto una ninja, weón. Parte de... Anita, ya, ven. Saliste en la comedia más mala que no sé qué. No, en la comedia, una comedia del papá a la deriva. ¡Chupe de libros! ¡Chupe de libros! Fumosa. ¡Chupe de libros! Un montón de libros. Sí, pero la verdad que no me gusta leer. Sí, hay que hablar del codazo del pueblo. Está molestando la cámara. No. Hay que hablar del codazo del Ya la Jaiba, ¿bien? ¿Quién está? El Seba.
¡Libros!